Buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad, mi equipo y yo hablaremos sobre un tema muy importante, el cual se titula La recuperación de la democracia. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a definir tres preguntas, pero inicialmente vamos a hablar sobre el término de democracia, el cual fue concebido como autoridad o gobierno del pueblo, más o menos en la antigua Grecia, allá por los años 500 antes de Cristo. Previamente cuando la gente vivía en pequeñas ciudades o también denominadas polis, y los ciudadanos eran llamados demos, y, o como actualmente los llamamos el pueblo, en el cual podían además opinar acerca de sus leyes, normas y reformas. Hoy en día, la democracia engloba una forma de convivencia social en la que los miembros de nuestra comunidad o pueblo son libres e iguales y sus relaciones sociales son establecidas conforme a mecanismos contractuales, lo que en un sentido estricto significa una forma de gobierno o de organización estatal, donde prácticamente las decisiones colectivas son adaptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirectamente que confieren a la vez legitimidad a los representantes. Bueno, siguiente PPT, por favor. Ya definimos eso. El siguiente. ¿Para qué sirve la democracia? Bueno, la democracia sirve como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario entre gobernantes y los ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar prácticamente objetivos en conjunto, objetivos comunes. Siguiente PPT, por favor. Aquí vemos una imagen, el cual dice, ¿ves qué linda es la democracia? Apunta a lo que quieras, pero cualquiera que gane me lo compro y si no lo puedo comprar, me lo bajo. ¿Ustedes creen que siempre se respeta la democracia? Bueno, según mi opinión, o bueno, previamente la de nuestro equipo, perdón, creemos que la democracia muchas veces se falta por personas que carecen de ética y moral. A todo esto ya sabemos a quiénes nos referimos. Muchas veces los políticos, militares, entre otros, actúan en beneficio propio y se olvidan del pueblo, de lo que pide el pueblo o lo que quiere el pueblo. Sin embargo, en estadísticas impuestas por la INEI, más adelante veremos la opinión que tiene el pueblo ante la democracia. A continuación, les presentaremos un video referente al tema. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el tema, les mostraremos una base de datos recopilado por la INEI, en el cual hablaremos sobre cuál es la opinión de la gente o del pueblo en torno a la democracia. Según la encuesta realizada por la INEI entre octubre del 2021 y marzo del 2022, se vieron unas características en torno a este tema, el cual la primera pregunta refiere a ¿cuál cree usted que es la característica más importante de la democracia? A nivel nacional, un 34% cree que la característica más importante es la libertad de expresar libremente las ideas, mientras que un 33,4% respecto, cree que respecto a los derechos de todas las personas, el respeto de los derechos de todas las personas. Y un porcentaje más inferior es debido a las elecciones periódicas limpias y transparentes. Siguiente PPT, por favor. ¿Cuál es la opinión sobre la utilidad de la democracia en el Perú? Los peruanos creen que en el Perú la democracia sirve
Bueno, un 61,6% cree que sirve para que los derechos de las personas sean respetados, mientras que un 58,8% para elegir autoridades. Esta opinión ha reducido en un 0,3% respecto al año 2019 a comparación de marzo del 2022. Siguiente PPT, por favor. Bueno, la percepción sobre el funcionamiento de la democracia en el Perú. En el Perú, la democracia funciona, bueno, la opinión que tienen en un 57,9% piensan que la democracia funciona mal o muy mal y un 36,6% tiene la opinión de que funciona bien o muy bien. Siguiente PPT, por favor. Razones por las cuales la democracia funciona mal o muy mal en el Perú. Puede ser mediante los políticos, leyes malas, ciudadanos. A ver, a continuación veremos en las estadísticas de la INEI qué opinan los peruanos. Siguiente PPT, por favor. La opinión que tienen mediante la democracia funciona mal o muy mal debido a un 86,7% cree que es debido a los políticos y un 41,9% cree que es debido a las leyes que son muy malas. Y un porcentaje inferior es es un 34,2% debido a los ciudadanos. Siguiente. Bueno, a continuación le doy pase a mi compañero. Bueno, ahora pasaré a explicar acerca de la política en los primeros años del siglo XXI. Para empezar, hablaremos del gobierno del presidente Alejandro Toledo del año 2001 al 2006. Acá se dio el inicio del proceso de regionalización. Sus características de gobierno en el aspecto económico tenemos que la inflación promedio fue de un 1,8%, demostrando la existencia de su estabilidad de precios en la economía peruana. Se firmaron acuerdos comerciales con diferentes países. Los más destacables son los tratados de libre comercio con Tailandia, Estados Unidos, etc. En las obras y hechos de su gobierno tenemos que se dio la construcción de viviendas con los programas Techo Propio y Mi Vivienda. También el programa Trabajar para combatir el desempleo y el Huascarán para modernizar el acceso de información en las escuelas mediante el uso de Internet. La construcción de la carretera interoceánica Perú y Brasil. La construcción del gasoducto Camisea y el programa Juntos, que era para ayudar a los más pobres, donde a las mamás en el 2005 se les daba un bono de 100 soles. En los delitos que este cometió, siguiente PPT, tenemos el tráfico de influencias, la colusión, el lavado de activos, donde se le acusó de recibir una comisión de 31 millones de dólares de la empresa Odebrecht para favorecerlos en la licitación de la carretera interoceánica. Actualmente está prófugo y el partido Perú Posible ha desaparecido. Luego tenemos el gobierno de Alan García Pérez, del año 2006 al 2011. Él nació el 23 de mayo de 1949. En las características de su gobierno en el aspecto económico tenemos que el crecimiento del PBI en el año 2006 fue de un 8%, en el 2009 creció un 1,12% y en el año 2010 se elevó a un 8,78%. El principal responsable de esto fue la elevación de los precios de los metales internacionales. Mantuvo el modelo económico del fujimorismo de los 90. En las obras y hechos tenemos que en el 2009 se creó el Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas para poder reforzar la infraestructura y modernizar 41 colegios a nivel nacional. Se promulgó la Ley de la Carretera Pública Magistral, que fue cuestionada desde varios sectores del profesorado. El 15 de agosto de 2007, el Perú sufrió un terremoto de 7,9 en el epicentro de Chincha y Pisco, que dejó 519 fallecidos. Siguiente PPT. También se dio la construcción del Metropolitano y el reinicio de las obras del tren eléctrico.
El 5 de junio de 2009 se produjo el conflicto social más grave llamado el Baguazo, con un resultado de 34 muertes de indígenas y 24 policías, donde se dio la orden de que se recuperaran las carreteras tomadas por los indígenas amazónicos de la Bagua. El motivo de esta protesta fueron los decretos especiales que regulaban la explotación de tierras. En los delitos tenemos la venta de indultos y conmutaciones de pena para narcotraficantes, el lavado de activos. Se dio el caso de los petroaudios en el que se demostró el tráfico de influencias para entregar contratos a la empresa petrolera Discovery Petroleum, en la que se estaba directamente involucrado Alan García. Recibió coimas de la empresa Odebrecht. Para concluir, se dio el presunto suicidio de Alan García el 17 de abril de 2019. Siguiente PPT. Luego pasaremos a hablar acerca del presidente Ollantumala, su gobierno del 2011 al 2016. Él nació el 27 de junio de 1962. Prometió cambios en la política y la economía. En las características de su gobierno en el aspecto económico tenemos que se notó un breve cambio en la economía, donde mostró un crecimiento del 6.5%, pero una desvalorización de las materias primas, sobre todo de los metales, que originó una severa ralentización del 6% en el 2012, del 5.9% en el 2013, del 2.4% en el 2014 y de un 3.3% en el 2015. Se perdonó 6.000 millones de dólares en deudas tributarias a 18.000 contribuyentes, entre ellos grandes empresas. Entre obras y hechos tenemos que en el 2012 surge el programa Cuna Más, que brinda servicios de ciudadano diurno y atención domiciliaria. No, de cuidado diurno y atención domiciliaria. Se da el programa también Beca 18 para mejorar el acceso de educación superior. Siguiente PPT. A estudiantes de bajos recursos económicos que financiaría de estudios de pregrado en universidades públicas y privadas que podían ser nacionales o extranjeras. También se dio el fallo del Corte de la Haya, que se dio el 27 de enero del 2014 a favor del gobierno peruano, donde el país ganará 50 kilómetros cuadrados de espacio marítimo. En los delitos que se tiene son las investigaciones seguidas hoy en Tumala. Por parte del Poder Judicial y la Fiscalía se tiene el caso de Madre Mía, el lavado de activos, y en el Congreso se tiene la compra de satélite, el negocio de terrenos y el gasoducto surperuano. Siguiente PPT. Ya, ahora pasaré a hablar acerca del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski del año 2016 al 2018. Él nació el 3 de octubre de 1938, perteneció al partido Peruanos por el Cambio. Durante su gobierno se dio el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y legislativo. Característica de su gobierno: en el manejo económico tenemos que el Ministerio de Economía y Finanzas fue nombrado Alberto Torne. En junio de 2016 el PBI crecía un 3.63% y el déficit superaba el 3%. Asimismo, la inversión privada arrastraba resultados negativos desde 2014. Debido a esto, se optó por ajustar el gasto fiscal al último trimestre de 2016, consiguiendo una reducción del 0.5%. El PBI crezca solo el 3.9% al cierre del año. Se lanzó el plan de impulsivo económico llamado 150.000, que tenía la intención de aumentar la inversión pública un 15% y la creación de 150.000 empleos. En el 2017, debido al caso del Lavallato y los desastres naturales, se redujo las expectativas de la economía peruana a un 1.5%. En obras y hechos, tenemos la reconstrucción del Niño Costero, donde el MBCS dio en la ciudad de Lima la prioridad de creación de 12 proyectos que transformaron 180 hectáreas de terrenos del Estado en espacios disponibles para la construcción de proyectos urbanísticos habitacionales. También se dio la huelga magisterial. También las empresas de Pedro Pablo Kuczynski recibían dinero de la empresa Odebrecht. El 21 de marzo de 2018 se anuncia la renuncia del presidente. Siguiente PPT. En los actos que provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski tenemos el pago realizado por Odebrecht, el indulto a Fujimori y las transferencias financieras de Wells Capital y Wesley. Ahora le doy paso a mi compañero. Hoy me toca explicar si el Perú es neoliberal y se mantiene en la actualidad ese modelo económico. Para empezar, veamos un poco de la historia de este término. La palabra neoliberalismo
Mucha gente lo utiliza en ese país para referirse a toda medida pro libre mercado o capitalista. Para conocer de dónde nace este término, debemos retroceder en el tiempo hasta la década de los 30, en Alemania. Había un señor llamado Alexander Rostock, el cual era un sociólogo y economista. Este señor tenía las ideas socialistas, pero al darse cuenta que este sistema económico era inviable, trata de agarrar algunas ideas del liberalismo y mezclarlas con el socialismo, planteando un camino intermedio, y así nació el término neoliberalismo. El neoliberalismo es mucho más cercano a una socialdemocracia o una economía social de mercado, y no a un sistema de mercado libre puro. Ahora hablaremos sobre el neoliberalismo en el Perú. Si bien se sabe, la economía peruana en las décadas de 1970 y 1980 atravesó una serie de crisis económicas profundas y prolongadas que generaron pérdidas en el PBI, y por ello en la década de 1990 se instauró el modelo económico neoliberal a través de las reformas y programas de ajustes económicos, con el argumento de que el capital extranjero permitiría la modernización de nuestra economía y las inversiones en transporte y comunicaciones, en banca y en minería. Y el bienestar nacional de estas reformas y programas de ajuste económicos que se hicieron en el Perú al día de hoy se conoce como el modelo neoliberal. Para varios analistas, el modelo neoliberal que se aplica en el Perú solo ha permitido que los más ricos de esta nación incrementen su patrimonio, mientras la base de la pirámide social se mantiene estancada sin posibilidad de crecer. Alrededor de 12 millones de peruanos ganan entre 4 y 10 dólares al día, aunque superaron la línea de pobreza de la ONG Oxfam. Asegura que ese sector no tiene estabilidad por formar parte de la informalidad. Para expertos, es urgente aumentar el salario mínimo vital. Doy paso a mi siguiente compañera. Muy buenas tardes, profesora. En esta tabla de encuesta que tenemos acá, tenemos lo que es los principales problemas del país. Es una encuesta recientemente del año 2020, 2021 y 2022, donde podemos ver que la corrupción tiene un alto porcentaje en votos por la sociedad peruana, ¿no? Siguiente PPT. Muy bien, como tenemos en la problemática para la recuperación de la democracia lo que es la corrupción, podemos definir lo que es el mal uso del poder de los que están dentro del Estado para que tengan un beneficio propio para ellos. Siguiente. Muy bien. Según la Unión Europea, su significado es que es toda transacción hecha entre actores públicos o privados mediante la cual recursos públicos son ilegalmente transformados en ganancias particulares. Por esto yo doy a entender que se puede decir que es lavado de activos, ¿no? Según el significado para el Banco Mundial, es todo abuso de poder público para beneficio privado. Según el significado para la Real Academia de la Lengua, el acto que ocurre en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Siguiente, por favor. Pero la corrupción no es solamente entregar dinero para sobornar a alguien, sino también es sacar ventaja para vulnerar principios, deberes éticos, normas y derechos fundamentales.
como es el caso que vimos del grupo de la semana pasada del presidente Fujimori, ¿no? Vulneró derechos, normas dentro del Estado, cambió la Constitución, ¿no? El siguiente, por favor. Como dato adicional, en el 2019, la corrupción nos costó más de 23.000 millones en nuestro país, Perú. O sea, el 15% del presupuesto ejecutado del sector público. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá tenemos la fórmula de Klippgard de qué es la corrupción, ¿no? Según Klippgard, como vemos en la imagen, la C representa en esta ecuación a la corrupción, que es igual a la M, que es el monopolio del poder, o sea, la concentración eh, en la toma de decisiones públicas. En la D es la discrecionalidad del poder, es el uso arbitrario del poder de la toma de las decisiones públicas. Y en cuanto a la R, es la rendición de cuentas con transparencias. Siguiente, por favor. Muy bien, tenemos la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? La captura del Estado nos da a entender que es también llamado captura económica, y formula la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se garantizaron los beneficios obtenidos? Quiero recalcar que las élites, escojo al caso de corrupción más grande de todo Latinoamérica, Odebrecht, y las demás empresas del caso, como acá en el caso Odebrecht se llamó el caso Lavajato, en obras como la Interoceánica, el Metro de Lima, ¿no? Por normas y decretos emitidos por los presidentes, bueno, expresidentes, Toledo, García y Humala, que buscaban beneficiar, ¿no? A estas empresas, en lugar del interés común. De eso se trata, compañero, la captura del Estado. Privatizar las decisiones públicas en beneficio de intereses de grupos en específico. Para hacerlo, estos pueden recurrir a mecanismos ilícitos, como vuelvo a recalcar, valga la redundancia, el caso de Odebrecht, que utilizó sobornos y pagos bajo la mesa. Hago un punto en esto porque financiar campañas está dentro de lo lícito, pero no hacerlo público lo vuelve ilícito. Entonces, existen, ¿no?, prácticas sutiles, como voy diciendo, ilegales y difíciles de afectar, y esto implica una gran amenaza para la lucha contra la corrupción y la impunidad, como se han dado los mecanismos de captura del Estado durante estas décadas. El Estado ha buscado sus beneficios privados y no el de todos los peruanos. Siguiente PPT. ¿Cuáles son las condiciones que facilitan la captura del Estado por parte de las corporaciones? Por ejemplo, Odebrecht y otras empresas más. Pues estas grandes corporaciones propensas a actuar o aprovechar las áreas grises, su régimen de gobierno, o sea, la dictadura o la clase democrática. Las corporaciones se conectan con la clase política, neutralizan a la sociedad civil y acceden a niveles de influencia que otros no tienen. En este punto, donde dice las corporaciones se conectan con la clase política,
más adelante va a haber un video, todavía no, donde el jefe, si no me recuerdo el nombre, es Manuel Odebrecht, habla, cuando le están interrogando, habla que él busca hablar cuando venía acá a hacer sus visitas al país, él buscaba frecuentar con el que estaba en el rango alto, o sea, el poder ejecutivo, con el presidente. Buscaba tener reuniones privadas con los presidentes para así poder sobornarlos, ¿no? Siguiente, PPT. Siguiente, PPT, por favor. Dentro de los mecanismos utilizados por las corporaciones para capturar el Estado, tenemos los sobornos a políticos y funcionarios, como hace rato lo iba diciendo, financiación de partidos, redes colu colusioas, lobbies abiertos o en las sombras. Después tenemos las puertas giratorias, eh, como fue el breve gobierno de PPK, ¿no? Que su gobierno fue una crisis política entre un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que es el Congreso. La economía se desaceleró, fracasó también la reconstrucción con cambios, ¿no? PPK fue acusado de corrupción, vinculaciones por Odebrecht desde dos empresas unipersonales suyas cuando ocupaba cargos públicos. Indultó a Alberto Fujimori como parte de una negociación política para eludir el segundo intento de vacancia presidencial. Y al final, PPK renunció a la presidencia en marzo del 2018. Siguiente PPT, por favor. Muy bien, a continuación, voy a presentar un video de la introducción de cómo explican el inicio de todo este caso que he venido hablando del caso Odebrecht, ¿no? De cómo inicia y cómo llega acá al Perú y también qué países o qué otros países están involucrados. Muy bien, acá en este video voy a mostrar un reportaje de Punto Final, donde vamos a poder ver las entrevistas que le hacen al jefe de Manuel Odebrecht, donde están involucrados los cuatro expresidentes y una candidata a ser presidente. Espero les guste. A continuación, paso con mi compañera Daisy. Buenas tardes, siguiendo con la exposición, hablaremos sobre la corrupción. ¿Cómo afecta la corrupción al desarrollo del Perú? Como podemos observar en el PPT, tenemos 4 casos de corrupción resaltantes en nuestro país. Estos casos de corrupción inciden en el desarrollo económico y social del país, distorsionan el gasto público, desalientan la inversión extranjera, inciden negativamente sobre las actividades del sector público y afectan la conciencia moral de la nación. Es un grave problema que debe ser solucionado por el Estado con autoridades con valores, liderazgo, capacidad, discernimiento, solidaridad, interesada en el bien común, no en el propio, para que se logre el ansiado cambio que nos enrumba al bienestar. Siguiente PPT, por favor. ¿Cómo reducir la corrupción? Bueno, para este punto, con el grupo hemos visto varias opciones para reducir la corrupción en nuestro país, pero hemos escogido 3. Estas son la debida motivación de las resoluciones judiciales,
son una garantía de que éstas respondan a criterios jurídicos de razonabilidad, no de razonamiento arbitrarios. El punto 2 sería, se realicen las investigaciones disciplinarias pertinentes al interior del Poder Judicial, a fin de evaluar la actuación del juez, que con sus resoluciones en el proceso de habeas corpus terminan anulando unas condenas en el país, bueno, graves de corrupción. El punto 3 sería el fortalecimiento institucional e institucional, las reformas de alto nivel, la construcción de un modelo de integridad para las entidades públicas, donde se dé cumplimiento a los estándares y políticas establecidas para la modernización de la gestión pública. Deben ser el compromiso prioritario de los sucesivos gobiernos en todos los niveles. La voluntad política debe estar enfocada en estos aspectos, dado que constituyen un enorme baluarte para el combate de la corrupción en nuestro país. Gracias. Bueno, eso es todo. Gracias.